Buenas tardes para todos. Agradezco a la Universidad Bicentenaria de Aragua, a los coordinadores de la línea de investigación geopolítica y cultura de paz, el doctor Beni Márquez y la doctora Noelia Alfonso, por esta cordial invitación. Es un honor para mí estar hoy aquí para hablarles sobre un tema que define nuestro siglo, la migración y el desplazamiento forzado. Mi ponencia, Caminos de Resiliencia de la Huida a la Paz, busca iluminar un camino que va más allá de las estadísticas y los titulares, un camino que va desde el trauma de dejarlo todo atrás hasta la oportunidad de construir paz en nuevos hogares. A menudo la narrativa sobre la migración se centra en la crisis, la frontera o la carga que esto representa. Pero hoy quiero que exploremos otra perspectiva, la de la resiliencia humana. La historia de cada migrante es un testimonio de la capacidad para sobrevivir, adaptarse y, en última instancia, contribuir a la paz y el bienestar de las sociedades que los acogen. Pero, ¿cómo podemos transformar el acto de la huida en un motor de paz social? Esa es la pregunta que intentaremos responder el día de hoy. El desafío de la huida. La huida es una herida, es el resultado de conflictos, violencias y desastres climáticos o de la búsqueda desesperada de una vida digna. El último informe de la ACNUR revela que hay más de 114 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo. Detrás de cada número hay una historia de pérdida, familias separadas, proyectos de vida truncados y un futuro incierto. Un ejemplo claro es la crisis en Sudán. El conflicto ha desplazado a millones de personas, tanto dentro del país como a naciones vecinas. La falta de acceso a alimentos, refugio y atención médica crea una crisis humanitaria de proporciones masivas. Este tipo de desplazamiento masivo pone a prueba los sistemas de los países receptores, generando desafíos inmediatos como la saturación de los servicios básicos, la presión sobre los recursos y, lamentablemente, el aumento de la xenofobia. Vimos esto en la migración venezolana, donde la llegada repentina de millones de personas a países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile generó tensiones sociales y discriminación. Esto nos lleva a un punto crucial. La falta de una respuesta ordenada y humana puede fracturar la cohesión social. Vamos a la construcción de puentes de paz. Ante estos retos, la solución no es cerrar la frontera, sino construir puentes. Pero, ¿cómo se construyen? Bueno, con políticas públicas, buenas prácticas y un cambio de mentalidad. La paz no es solo la ausencia de guerra, es la presencia de justicia, inclusión y dignidad para todos. Aquí es donde entra la resiliencia de las personas migrantes. Permítanme compartirles algunos ejemplos inspiradores de construcción de puentes. ¿Cómo se construyen estos puentes? Número uno, la integración económica y laboral. En países como Alemania, programas de formación profesional y empleo para refugiados sirios no solo les han permitido reconstruir sus vidas, sino que también han cubierto la escasez de mano de obra en sectores clave. Al convertirse en contribuyentes activos, los migrantes fortalecen la economía local y desmantelan los prejuicios. Como puente número dos tenemos la educación como herramienta de inclusión. La iniciativa Caminantes en Colombia ha creado centros de atención integral en las fronteras, brindando educación y salud a niños venezolanos. Al garantizar que los niños migrantes no pierdan su educación, se les empodera para el futuro y se evita que se conviertan en una generación perdida. Esto es crucial para la paz a largo plazo. Como puente número tres tenemos, por ejemplo, el empoderamiento comunitario y cultural. En México, muchas comunidades indígenas y rurales han acogido a migrantes centroamericanos, compartiendo recursos y conocimientos. Estos puentes se construyen a través de la solidaridad cultural, donde los migrantes aportan su gastronomía, música y tradiciones, enriqueciendo de este modo el tejido social de las comunidades de acogida. Un ejemplo es el proyecto Café Migrante en México, un espacio que promueve la convivencia y el intercambio cultural. Esto, pues, evidentemente tiene que ser un llamado a la acción. Ya hemos hablado de la herida, de la huida y de los puentes que nos llevan a la paz. La construcción de la paz debemos saber y entender que es una tarea colectiva. No es solo responsabilidad de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, las empresas, la ONG y sobre todo de cada uno de nosotros.
La resiliencia de la humanidad en movimiento es un recurso invaluable para la paz. Cuando abrimos nuestras comunidades, no solo estamos ayudando a otros, estamos construyendo un futuro más fuerte y cohesionado para todos. La inclusión no es un gasto, no hay que verse de esa manera. Es una inversión estratégica en la estabilidad y el desarrollo de nuestras naciones. Bueno, acá les quiero compartir una pequeña entrevista que le realicé al ingeniero Luis Romero, quien es coordinador territorial del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Ecuador, quien es experto en materia de movilidad humana. Así que escuchemos. Tenemos acá de invitado al coordinador territorial del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador, el ingeniero Luis Romero. Muchas gracias, Rosana. Luis, ¿podría describir el proyecto o programa humanitario en el que se encuentra trabajando, centrándose en su objetivo de fomentar la inclusión y la cohesión social? El programa es un programa de asistencia alimentaria a la población de movilidad humana que realizamos en el Ecuador desde hace aproximadamente más de 15 años. La población desplazada de la guerra de Colombia originalmente y luego a personas desplazadas por el problema migratorio de Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que me motivó? Bueno, tengo experiencias increíbles. Estuve trabajando en la frontera entre Colombia y Ecuador, en el lado de Putumayo, y conocí a una persona formidable que había salido corriendo una noche porque les fueron a reclutar a sus familiares. Entonces tuvo que salir junto a su familia. Imagínate lo que es viajar durante la noche, durante la selva, a través de la selva del Putumayo, prácticamente un día y medio, y llegar al Ecuador. Para él era como haber llegado a un mundo nuevo, no era el inicio de una vida nueva. Entonces, para mí, este tipo de personas realmente me sorprendieron, me dieron mucho empuje y creo que fue el inicio para comenzar a trabajar en realizando este servicio humanitario. ¿Cuál ha sido el mayor desafío en la construcción de puentes entre las comunidades de acogida y las personas migrantes? Bueno, a mí me parece que ha habido momentos muy fuertes donde autoridades locales se han pronunciado frente a la comunidad, ¿no?, de acogida en contra, por ejemplo, de la migración. Esos son momentos críticos donde, mira, mensajes como estos, sí, bienvenida a la cooperación internacional, pero fuera de la ciudad. Mensajes como esos lo que generan es que el resto de la sociedad local, ¿no es cierto?, también lo miran como un fenómeno que causa problemas, comillas, ¿no? Entonces, esos son momentos críticos porque obviamente viniendo de una autoridad generan un movimiento enorme a través de la población. Pensamos que eso es lo correcto es todo lo contrario. Sí, es realmente preparar las poblaciones, preparar las ciudades para que seamos ciudades cada vez más acogientes, ¿no? No solo de las personas de movilidad humana, sino también personas, perdón, no solo de movilidad humana extranjeras, sino ahora tenemos el fenómeno migratorio interno, ¿no? Entonces tenemos que irnos preparando frente a este fenómeno que es natural, es normal y que seguirá, ¿no? Entonces ese ha sido, creo, uno de los puntos más fuertes. Ahora, en el día a día, creo que también hay momentos en que otras autoridades logran entender a la migración y dan señales, realizan acciones afirmativas a favor de la población en movilidad humana. Y esto genera, obviamente, cohesión social. Entonces, mira la diferencia. Me parece que es interesante tener esos dos puntos de partida. ¿Cómo perciben la relación actual entre los pobladores locales y las personas migrantes en la región donde tú trabajas? Pienso que es muy variable, ¿no? Es muy variable. Cuando vemos que las familias de movilidad humana vienen a responder a un rol, a una necesidad, inclusive a cubrir áreas importantes o a crear espacios, ¿no? Por ejemplo, la migración venezolana ha venido a crear espacios relacionados con el cuidado y salud de las personas, lo cual nos ha abierto a nosotros posibilidades que antes quizás no las teníamos porque Venezuela lo tenía muy desarrollado. Entonces, cuando vemos
esos espacios creados, o sí, creados por población migrante venezolana, la población ecuatoriana acepta, lo recoge, los ve bien, etcétera, ¿no? Pero un momento determinado donde tú ves un noticiero que sataniza de alguna manera un evento en el que está involucrada alguna persona en movilidad humana, automáticamente pum, cae todo este tema de cohesión. Entonces es muy sensible, es una línea muy débil, ¿no? Muy frágil, en el que un momento está arriba y en otro momento puede estar abajo. Entonces a mí me parece que lo que tenemos que ir haciendo es creando no solo puentes, sino cimientos para que no logre bajar tanto, prácticamente como un sistema de protección social, que cuando esté bajando algo tenga que subir para que quedemos todos cohesionados, ¿no? Que es lo ideal. ¿Puedes compartir un ejemplo en concreto de una iniciativa exitosa que hayas logrado generar en relación a la inclusión? ¿Qué elementos la hicieron funcionar en este caso? En tu opinión, ¿cuál es la mejor práctica para combatir la xenofobia y los prejuicios sociales? ¿Qué herramientas o enfoques consideras más efectivos para sensibilizar a la comunidad? Un ejemplo voy a dar muy concreto. Trabajaba en el norte del país y vimos necesario sensibilizar a las autoridades locales. ¿Qué es lo que hice? Le llamé a la principal autoridad de la provincia, le invité a visitar una familia venezolana para que conozcan quiénes son, pero que conozcan de primera mano. Porque obviamente los medios, ¿no es cierto?, llegan a la autoridad y comienzan a hacerle preguntas complicadas relacionadas con la movilidad humana. Y él se defendía de una manera que fue diferente. El momento en que le hicimos compartir, que conozca quiénes son, no son personas que vienen a hacer daño, son personas que han salido por una situación difícil, pero son personas muy sociables. Por ejemplo, los venezolanos somos muy sociables, de muchas nacionalidades, entonces es muy fácil generar diálogos, generar inclusive acuerdos. Entonces, esta autoridad compartió dentro de la casa, ¿no es cierto? Miraron que normalmente cosas mínimas, no es que vienen a quitar los puestos de trabajo de la población ecuatoriana como muchas veces se cree, ¿no? Entonces vio eso y fue fantástico esa buena práctica porque él después fue un vocero de la movilidad humana en positivo, ¿no? Creando relaciones afirmativas, pues estuvo como autoridad, la coordinación también de la cooperación internacional en esta localidad muy eficiente, así es que esa es una buena práctica. Ahora, hablando de prácticas para combatir la xenofobia, los prejuicios y qué es lo que mejor resulta con la población local, creo que es esta, partir de las autoridades de las cabezas, porque podemos hablar todo a nivel de la sociedad, pero si las autoridades no están en línea, es muy difícil. Por ahí primero. Lo otro es realizar esa sensibilización desde el lado del conocimiento, al igual que con la comunidad. Es decir, crear espacios donde podamos compartir. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en la alimentación, compartir recetas, compartir espacios de cocina viva, compartir lugares donde podemos aprender de lado y lado y mirar cómo nos podemos complementar y enriquecer. Es fantástico porque tanto la persona que llega como la persona que está acá tiene elementos para poder enseñar y aprender también. Entonces, esa me parece de las mejores prácticas. ¿Cómo mides el éxito de tu trabajo? Más allá de las métricas, ¿qué historias o momentos te han demostrado que tu labor está teniendo un impacto real? Fantástico, claro. Es muy inteligente esta pregunta porque las métricas son enormes, sí, son enormes, especialmente en un país donde tenemos más de 60.000 refugiados colombianos reconocidos, por ejemplo, es uno de los países que mayor resulta reconocido y donde hemos recogido a más de 500.000 ciudadanos venezolanos, por ejemplo. Entonces, las métricas son enormes. Sin embargo, me parece que de las mejores experiencias o recuerdos está mirar el cambio en el estado de salud de las personas, el hecho de poder tener un alimento cada día en la mesa, ver esa tranquilidad, ¿no es cierto?, de poder saber que voy a comer y eliminar ese estrés de tener que pensar y ahora dónde voy a conseguir el dinero o los alimentos y no tener la comida para el día a día, especialmente cuando hay mujeres solas, mujeres con niños, etcétera. Es muy complejo.
esa tranquilidad dentro de la familia es fantástico. Creo que eso es de las mejores respuestas que nosotros podríamos tener. Y lo otro es mirar tantas familias que ahora nos describen, familias que en su momento pudimos servirles y que quizás este rato están algunas retornadas en su país, algunas están en otros países, pero fuimos parte de su historia en positivo, que ahora están en un mejor lugar quizás o están gozando de una vida tranquila. Esos son los mejores recuerdos. Una llamada, un hola, ¿cómo estás? Es fantástico porque sabemos que están, quizás están ahí gracias a un momento determinado por los alimentos que pudieron ser. ¿Qué papel crees que jugará el trabajo humanitario en la construcción de la paz en un mundo con creciente movilidad humana? ¿Qué cambios o innovaciones se necesitan con urgencia en este sector? Creo que es necesario y seguirá siendo necesaria la presencia de organismos neutros como Naciones Unidas, porque el problema de la movilidad humana es que se puede tomar partidas, ¿sí? Se toma partidas del un lado o del otro lado, y eso genera exclusión. Entonces, al tener un actor neutro, vemos y velamos por los más vulnerables, por los más necesitados. Y ese tiene que ser el enfoque. En este rato existen guerras donde, obviamente, tomar partida de un lado y del otro lado es muy probable, pero un organismo neutro va a velar siempre por el que menos tiene. Entonces, es fundamental. Ahora, creo que siempre es necesario ir innovando. Nosotros en el tema de la alimentación se está creando nuevos mecanismos de entrega de alimentos, ¿no? Ya no es solo los alimentos, que tiene que ser rediseñado de acuerdo al contexto. En un contexto donde es fácil entregar alimentos, ok, se pueden entregar alimentos, donde no hay alimentos, se tienen que llevar alimentos desde otro lado, donde se puede producir, ¿no es cierto?, y comprar, generar economía local, se debe comprar local. O en otros lados, quizás, inclusive como aquí en el Ecuador, se puede entregar diferentes mecanismos de canje para que la persona tenga la decisión de qué servirse, ¿no? Entre los alimentos que escogen. Entonces son diferentes mecanismos. Creo que la innovación es importante por este lado. Quizás en un momento determinado deberíamos tener ya la posibilidad de pagos digitalizados, ¿no es cierto? No solo a través de tarjetas, entonces cada vez más del celular. Entonces tenemos que ir el avance de la tecnología. En relación a este trabajo, que puede ser muy exigente a nivel emocional, ¿qué te mantiene motivado y con esperanza a pesar de las dificultades? Bueno, cada día pensar que podemos ser una pequeña luz en la oscuridad de algunas personas, y digo no porque no tengan la capacidad de ver más allá, sino que las dificultades muchas veces pueden cegar, ¿cierto?, el camino que una familia desplazada puede tener, puede experimentar. Es muy difícil. Una persona que viene sufriendo todo un camino muy complejo, llegar a una localidad donde no encuentra trabajo, donde es difícil la convivencia, etcétera. Esos momentos de desesperación o de angustia o de estrés, poder ser luz de alguna manera. Sí, no solo a través de la asistencia humanitaria, sino a veces inclusive la palabra, a veces el escuchar, la escucha activa, simplemente escuchar sin juzgar, ¿sí? El mirar a los ojos y poder decirle, darle una palabra de esperanza, orientarle de alguna manera que le pueda servir, es lo que día a día, en mi caso, me ayuda a seguir en esto que es demandante, pero es enormemente satisfactorio. Solo una sonrisa de una persona asistida cubre o compensa o es mucho más grande que cualquier estrés que nosotros podamos tener. Si pudieras darle un consejo a alguien que está empezando en el trabajo humanitario con relación a la movilidad humana, ¿cuál sería ese consejo? Creo que para ser un buen trabajador humanitario, creo que tenemos que entender la movilidad humana desde adentro, no desde afuera, no mirándoles como personas por un conflicto, por una problemática, sino mirarles desde adentro, como familias o personas, seres, cada uno con su
validez, ¿no es cierto? Como personas formidables que han hecho cosas que quizás no todos podamos hacerlos. Entonces, reconocer esa grandeza es lo que tenemos que hacer como trabajadores desde entrada, reconocer la grandeza de las personas que están en un camino tan fuerte como las personas de movilidad humana, luego enfocarse en, en el servir de una manera digna y permanentemente estar renovando todos nuestros compromisos, nuestros protocolos de ética para poder manejarlo de la mejor manera, no caer en problemas, en dificultades nosotros como trabajadores humanitarios, ¿no? Porque muchas veces estamos expuestos a caer en dificultades, pero para eso la preparación tiene que ser permanente. Entonces, enfoque, preparación permanente, humanidad, sí, humanidad que brille el corazón. Creo que es la mejor manera para poder desarrollar este trabajo. Muchísimas gracias al coordinador territorial del Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador, el ingeniero Luis Romero, por esta maravillosa entrevista. Gracias, Luis. Sí, gracias, Rosa. Bien. Tenemos acá. Les invito pues a reflexionar, ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué puente podemos construir hoy desde nuestro lugar para transformar la huida en una historia de paz y resiliencia? Por acá también les dejo entonces una reflexión de Nelson Mandela. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos. La paz es la creación de un entorno en el que todos podemos prosperar. Muchísimas gracias por su atención.